No sé qué temperatura haga, pero ya tener las manos así huele. Dios, siento como que estuviera subiendo el Everest. En estos momentos no hay más de 100 metros de visibilidad. Las condiciones son extremas acá en el Círculo Polar Ártico. Esto es una cacería auténtica. Vamos contigo, amigo, también. Hay para todos. La tormenta está espantosa. Nos despertamos por segundo día en Tromsø, donde estuvo nevando gran parte del día de ayer y también por la noche, así que nos despertamos con la ciudad cubierta de mucha nieve. Si se perdieron el episodio anterior, les dejo en la descripción de este video el enlace para que lo vean. Intentamos ayer cazar auroras boreales, ese fue nuestro primer intento. Podemos decir que tuvimos suerte a medias porque sí se dejó ver, pero solamente con equipo fotográfico. A ojo se distinguía algo, parecía más bien como que una nube, pero no era una nube y se veía una tonalidad de verde así muy clarita, muy ligeramente perceptible, de modo que lo vamos a seguir intentando. Vamos a tener varios chances de ver la aurora boreal. El siguiente va a ser esta noche. Mientras tanto vamos a seguir conociendo esta ciudad dentro del Círculo Polar Ártico. Yo tengo ya muchas ganas, por Dios, qué emoción. Les dejo aquí unas fotos para que vean más o menos lo que se vio ayer. Tromsø tiene muchas plazas bonitas y acá en el fondo pueden ver una escultura de un explorador noruego que dirigió la expedición a la Antártida, que por primera vez alcanzó el Polo Sur y formó parte de la primera expedición aérea que sobrevoló el Polo Norte. Y lo más importante, a Mirko se le olvidó decir el nombre. Esta persona era Roald Amundsen, conocido en toda Noruega y por primera vez por nosotros. Lo bonito y lo que le da vida a sitios como este, donde el frío predomina la mayoría del año y por lo tanto la superficie de la ciudad está casi siempre cubierta de nieve, es que pintan las casitas de colores muy vivos, entonces esto le da vida. Hay muchas de madera, así pequeñitas, auténticas, donde vive la gente, y al lado también uno se consigue con unas edificaciones un poco más modernas, estilo escandinavo. De verdad que preciosa esta ciudad. Tromsø está dividida por un fiordo, entonces nos disponemos ahora a cruzar del otro lado siguiendo este puente. Está comenzando a nevar ahora muy fuerte, el viento nos viene de frente, también los copitos, si se dan cuenta, se me están pegando de la cara. Y hay un teleférico que se puede subir acá frente a la montaña, pero ahora no sé si las vistas serán las mejores, de modo que vamos a enfocarnos en la parte baja de la ciudad antes de buscar subir. Acá al fondo, a lo lejos, pueden ver el puente que acabamos de cruzar de extremo a extremo. Se hace un poco de subida y luego de bajada y al regreso será exactamente lo mismo. No fue difícil, lo único es que había un viento helado y no fuimos los únicos. En realidad hay muchísima gente que lo cruza. Acá pueden ver un grupo de personas que vienen de esa dirección y pues aquí mismo se da la vuelta y se llega a esta catedral que está muy moderna pero hermosa. Llegamos a otra de las atracciones turísticas de la ciudad, la Catedral del Ártico, que es como se le conoce, aunque su nombre en noruego es algo así como Ishavskatedralen. Está construida de hormigón, tiene 11 paneles de hormigón y están revestidas de aluminio. Ahora mismo está cerrada, disculpen la nieve, y vamos a ver si más tarde la podemos visitar, que abre más o menos a las 2. Está nevando bastante fuerte ahora, la nieve por supuesto dificulta un poco las visitas, pero también hace que sea esto más bonito, ¿no? Agradable, precioso, épico. ¿Y qué más? Especial, único, alucinante, inolvidable, romántico. Bueno, también. Bueno, el teleférico en alguna parte por ahí está, pero no se ve ahora. Entonces vamos a esperar un poco a ver si la nieve se aparta. Mientras tanto, seguimos caminando por esta parte de Tromsø, que se ve bastante más residencial respecto al otro lado, que es más comercial. Acá yo creo que ni un restaurante vamos a conseguir, pero a lo mejor y nos sorprendemos. Vean alrededor, mucho blanco.
Tengo la cara ya de todas las tonalidades de rosado posibles. Y discúlpenme también si en algún momento en alguna toma se me ve algún moco, pero es difícil controlar que la nariz a uno no le chorree con este frío. Así que estos son los gajes del oficio. ¿Seguís ahí? ¿Seguís ahí? Seguid atentos. Discúlpenme por estos pelos, acabamos de subir con el teleférico y llegamos hasta lo alto de esta montaña, que les dejo acá el nombre porque no me acuerdo, está muy difícil de pronunciar. Hay una nieve y una niebla espantosa, de verdad que casi que de las vistas no se veía nada. Ya acá afuera de la ventana vemos que hay muchísima nieve, hay gente aventurándose a seguir subiendo porque hay otro pico por encima de este. Entonces vamos a ver qué hacemos porque son ya las 2:30 y dentro de una hora va a ser de noche. Wow, sí que está cayendo duro. Acá apenas uno llega a la parte de arriba hay un mirador, entonces les voy a mostrar cómo se ve desde el balcón que da exactamente hacia el lado de Tromsø, porque hacia acá atrás lo que tenemos son más montañas. Wow, de verdad, puro blanco, puro blanco. Wow. Esta es la mayor cantidad de nieve que he visto en mi vida, probablemente, pero es que no se ve absolutamente nada. Le doy vuelta a la cámara para que vean. Esto va a estar interesante. Tenemos todavía un ratico de luz, así que vamos a aprovechar y esto va a estar épico. Increíble, increíble. Nunca había estado en un lugar tan nevado, tan blanco. Y ha caído mucha nieve, pero muchísima. Se me acaba de enterrar el pie por lo menos 30 centímetros dentro de la nieve. Vean la profundidad. Uf, alucinante. ¿Qué te parece, Jonathan? Épico, épico. Vamos hacia allá arriba, a ver si llegamos. Hay que ir siguiendo el camino para no perderse. Hey. Dios, qué loco esto. Hello. Qué locura. Aquí se ve la estación del funicular. Tromsø está del otro lado, ahora completamente cubierto de blanco. No creo que se llegue a ver nada. Vean el viento como arrastra la nieve para acá. A ver hasta dónde podemos llegar. No demasiado lejos, porque ya dentro de 45 minutos así se va a hacer de noche y esto sería un peligro. Pero vamos a explorar un poquito por acá, aunque sea. Vean a Jonathan donde va. Da miedo, de verdad da miedo pensar que en estos momentos no hay más de 100 metros de visibilidad. Y esto es lo más lejos que llegamos porque las condiciones son extremas acá en el Círculo Polar Ártico. Bueno, afuera es imposible estar más de 5 minutos, literalmente helado. Entonces aprovechamos que acá hay una cafetería dentro de la misma estación del teleférico. Pueden almorzar aquí, por cierto, si quieren. Tienen por lo menos unos 5 o 6 platos. Nosotros lo que vamos a hacer es calentarnos un momento. Yo tengo por aquí un pay de manzana vegano. Y Jonathan se pidió, ¿qué? Un chocolate caliente, ¿no? No, un café. Ah, café al final. Café. Son ahora las 2:30 de la tarde, ya la hora del atardecer como tal pasó, fue a la 1:45 más o menos. De todas maneras ya comienzan a verse luces en lo bajo de la ciudad y está increíble. El cielo no se puede decir que se haya despejado, pero ya se ve por lo menos algo más de lo que veíamos hace un rato. Disfruten de esta panorámica. Quisiera mostrarles más de lo que les estoy mostrando, pero las condiciones
posiciones de verdad se hacen muy duras. No sé qué temperatura haga, pero ya tener las manos así 30 segundos duele. Entonces prácticamente salir rápido, hacer las tomas 5 minutos y volverse a meter adentro. Bueno, nos trasladamos hasta nuestra siguiente actividad. Hoy creo que va a ser una noche larga y llena de sorpresas, va a estar divertido. Además de que vamos a estar durmiendo en un lugar muy especial. Les voy haciendo una introducción mientras tanto. Llegamos a un campamento. Acá tienen una cabaña muy bien preparada con diferentes trajes térmicos en caso de que ustedes no traigan capas suficientes para soportar el frío. Tienen también guantes, sombreros, botas bien abrigadas. Entonces, después de que todos nos preparamos, hay un grupo que vinimos más o menos unas 20 personas en un autobús, pues nos estamos dirigiendo al primer sitio. No sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer primero. Bueno, vamos a alimentar a los renos, ya nos estuvieron dando algunas explicaciones. Hay que tener cuidado cuando les demos la comida, ya que ellos se pueden agachar y nos pueden golpear con la cornamenta. Entonces básicamente llevar los cubos acá arriba para que no estén muy al alcance de ellos. Cuando estemos cerca nos van a comenzar a seguir, entonces agachamos el cubo y ellos comienzan a comer. Voy yo primero, después Jonathan, así que vamos. Lo primero que dijeron fue que nos dispersáramos, entonces vámonos a un lugar un poco más apartado que no haya tanta gente. ¿Quién quiere comer? A este le faltan los cuernos, no sé por qué. No te pelees, hay para ti también. Hay para todos. Relájense. Bueno, tienen hambre, mira, se pelean por comer. Esto no es juego. La naturaleza, así sea en estado de cautiverio, siempre reclama su espacio. Vamos a cambiar. ¿Les das comida tú? Venga, come. Uy, qué hambre tiene. Qué hambre. Uy, que viene el otro con los cuernos. Mira. Hay más. Venga. Uy, se vienen todos. Uy. Vamos, amigo, pero espérate. Uy. Uy, sin peleas. Bueno, ¿qué tal la experiencia, Jonathan? Bien, pero los cuernos dan miedo, Te llegan hasta la cabeza. ¡Wow! Vean esto. Está muy impresionante. Aquí tienes, amiguito, come. Buen provecho. ¡Uy! Uf. Se dan golpes. Es como que quítate que esta comida es mía. Llega uno, está de lo más tranquilo y cuando menos se lo espera, el que tiene los cuernos más grandes viene y le dice, arrímate que yo también quiero comer. Si hay bastantes personas, yo creo que llegó acá más de un autobús y en este sentido sí quiero concientizar porque hay algo que no me gusta y es cuando la gente como que trata a los animales como si fueran cualquier cosa y no me gustó que no les han llamado como que mucho la atención. Hay personas tomándole fotos a los renos con el flash prácticamente a 15 centímetros de los ojos. Eso no me parece bien, creo que es importante recalcarlo. Cabe destacar que ya yo he probado la carne de reno con anterioridad, la probé en Rusia. Me pareció una carne tierna en su momento. Ya hace mucho tiempo que dejé de comer carne. Pero a ver, Jonathan, ¿qué tal le parece? Porque es tu primera vez, ¿no? Pues sí, a ver qué tal. Es rica, es tierna. Es suave, ¿no? Es suave, sí. Esa es la misma impresión que yo tengo de cuando la probé. No sentí una diferencia así que pudiera decir... Pero es tiernecita y... Sí, suavecita, ¿no? Suavecita, sí. Ven, comemos. Durante la cena nos hicieron una charla bien larga, ¿no? Sobre la cultura Sami.
Sí, bien larga, explicando todo, bueno, su procedencia, sus costumbres, su manera de vivir, ¿no? Interesante. Tiene muchos matices, no les grabé nada porque sería demasiado extenso, pero está interesante si quieren hacer este tour de verdad. Y bueno, la sorpresa es que vamos a estar durmiendo acá en una tienda. Está muy acogedora, acabamos de entrar, entonces se las vamos a mostrar. Y vamos a hacer otra actividad también, por cierto, que era paseo en trineo con renos, pero no hay suficiente nieve, entonces esa actividad queda suspendida. De todas maneras, en el video anterior hicimos una actividad con perros que estuvo muy divertida, no creo que la de hoy hubiese sido nada tampoco diferente. Entonces vamos a ver la tienda que está, me encanta, no sé ti, pero yo la veo buena. Muy acogedora y muy calentita. Entonces tenemos acá un colchón, tenemos pieles de renos, nos dejaron a cada uno un saco de dormir, tenemos también mantitas y almohadas. Luego hay otro colchón por acá, este es el que voy a estar ocupando yo, con el saco de dormir también que tengo que acomodarlo. Y acá justamente en medio tenemos una estufa de leña que tenemos que ir recargando, nos dijo cada 2 horas, 2 horas y media, con esta leña que nos dejaron por acá en la entrada. Vean las lucecitas, aunque apaguen las luces, así sería como la ve la cámara, nosotros vemos algo más iluminado. Pero un ambiente bien romántico, si se quieren venir acá con una pareja, no con un amigo como estoy haciendo yo. Y bueno, ¿qué más? Tenemos por acá algunas otras cositas, voy a acercarme para que las vean. Nos dejaron unas galletitas que están dentro de esta cajita que está acá. Tenemos también algo para prepararnos si queremos café, me parece. Hay acá azúcar, tenemos gel para las manos, servilletas. También si queremos hacer té, hay unos sobrecitos de té. Esto se puede usar como banco para sentarse acá y desayunar. Acá no hay electricidad, así que les recomiendo, si vienen a un sitio como este, se traigan un cargador externo, un power bank, para que puedan aprovechar y cargar el teléfono o cualquier dispositivo. Así que este es el sitio donde vamos a estar pasando la noche. Ya les iremos actualizando sobre cómo se duerme aquí. Por cierto, tenemos también una botella con agua fría, agua a temperatura ambiente, y este termo calentito para prepararnos las bebidas calientes. Aquí tenemos los baños, baño para damas y justamente al lado baño para caballeros. Muy simple, pero la verdad se ve agradable, bien limpio. Tenemos acá, bueno, ya saben para qué es esto. No se pueden sentar en posición a la india, en posición de indio. Esto está prohibido. Hay aquí papel de baño. Un ambientador, se agradece porque normalmente estas pozas sépticas huelen un poco mal. Un pequeño radiador eléctrico aquí, o sea, electricidad ahí. A lo mejor si quieres dejar cargando algo aquí lo puedes dejar en el baño. Bueno, tiene su luz también. Tan. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Lo que no sé si hay agua corriente como para lavarse las manos o algo así. ¿Hay un espejo? Ah, sí, hay un espejo. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está el espejo. Espejito por acá. Y acá, bueno, esta es una tienda de souvenirs, probablemente no alcancen a verla, les ilumino aquí, aquí dice souvenirs. La tienda de souvenirs está cerrada porque se marchó hace poquito el autobús. Somos pocos los que nos quedamos en las tiendas. No conté cuántas hay, pero creo que hay más o menos como unas 5 o 6. Entonces esto se queda tranquilito. Vamos a ver si llegamos a ver la aurora esta noche. No creo porque está lloviznando, el cielo está bastante cubierto. No es este un tour para ver auroras boreales, pero siempre existe la posibilidad si el tiempo se porta bien. El autobús nos pasará recogiendo mañana a eso de las 9 de la mañana de vuelta a Tromsø. Tenemos el desayuno a las 8 de la mañana. Acá tenemos el exterior de la tienda que tiene un doble cierre. Primero esta primera capa se puede abrir tanto por dentro como por fuera, entonces eso está perfecto. Y luego esta segunda, se siente calor, ya nada más estás abriendo acá y es como que vaya, entramos en Acapulco de repente, ¿no? Bueno, les cuento. Ahora está empezando a llover, en realidad llueve con mucha frecuencia, intervalos de lluvia, para, cae un poco de nieve, vuelve a parar, el cielo se nubla, se despeja y así constantemente. Entonces esto es una cacería auténtica de estar pendiente y no descuidarse ni un solo segundo. Ahora el cielo se acaba de nublar, pero hace cuestión de media hora se estaba despejando, se comenzaban a ver estrellas. Y aunque el ojo humano no es capaz de percibirlo cuando está tan suave, tan tenue, la cámara sí que captó unas imágenes impresionantes. Obviamente hay que saber cómo ajustar todo, la velocidad de obturación, la apertura del lente, todo para que salga, porque de otra manera, haciendo una fotografía normal o una fotografía con el teléfono, no se va a notar. Pero aquí estamos hasta la hora que sea intentándolo. Hay personas en otras tiendas que ya están durmiendo
y nosotros a por todas, a ver si hoy la logramos ver y si no mañana y si no pasado, pero esto tiene que pasar, ¿no, Jonathan? Y si no, nos quedamos y alargamos aún más la estada. Son ya pasadas las 12 de la noche, como las 2:30. Quería seguir intentando grabar las auroras boreales hasta que fuese posible. No dormiría con tal de captarlas lo más fuertes posible. Pero está lloviendo ahora bastante fuerte y así no se puede, no se dejan ver. Ya se nubló bastante el cielo. Pero sí logré captar unas imágenes que creo que están muy buenas. A ojo se veía un verde muy tenue, pero la cámara sí lo captó. Así que creo que vamos a dormir bonito esta noche. Calentito acá adentro, no lo parece, pero apenas uno entra ya nos tuvimos que quitar casi que todas las chaquetas, nada más quedamos en camiseta. Lugar romántico, óigame, si se vienen aquí con su pareja, la van a pasar bien. Oye, acá. Bueno, le seguimos mañana. Tú estás cómodo ahí, ¿no, Jonathan? Yo estoy comodísimo. Hay que guardar fuerzas porque mañana este hombre me va a llevar hasta las 2 de la mañana a ver auroras boreales, así que hay que coger un poco de descanso para pillarle el ritmo. Hasta fin de mundo, pero las veremos tantas veces como sea posible. De momento llevamos 2 de 2, así, no ha sido plena, digamos, pero bueno. Le seguimos mañana, ¿sí? Son las 5:20 de la mañana, la tormenta está espantosa, no estoy seguro si es nieve o si es lluvia simplemente, pero no deja de sacudir la tienda durante toda la noche. El baño, no les comenté, el baño está, bueno, como a, no sé, 2 minutos caminando de acá, como 200, 300 metros. Entonces, ya nos han dado ganas en la noche varias veces. Hay que abrir la tienda y aquí mismo donde se pueda, pero con la lluvia, el frío, esto lo dificulta. Vamos a intentar dormir un ratico más, pero está difícil. ¡Wow! ¡Qué noche tan tremenda! Estuvo, pero que desde prácticamente desde las 12:30 que nos acostamos, comenzó a llover, pero poco a poco la tormenta se fue poniendo más brava y más brava. Y yo creo que no paró en toda la noche hasta hace un momento. Por ratos era nieve, por ratos era lluvia, pero principalmente nieve. Está esto bastante más nevado respecto a anoche. Fue un poquito dura la noche, hubo que estar poniendo leña en la estufa prácticamente cada hora. Nos habían dicho 2 horas, 2 horas y media, pero se consumía rápido. Yo estaba muy confiado porque cuando llegamos a la tienda que nos la presentaron, se sentía bastante, ¿cómo se dice en español? Cozy, se sentía agradable dentro de la tienda, pero conforme fue pasando la noche, era como que cada vez más frío, más frío, más frío. Y se hizo difícil conciliar el sueño, pero bueno, logramos captar un poquito de la aurora y nos despertamos ahora con este paisaje increíble. Por acá atrás veo algunos renos que están pastando un poco y dentro de un momento vamos a desayunar. Les muestro para que vean un poco mejor. Esta es la tienda, así es como luce. Una por acá, otra por allá y otra más acá. Teníamos vecinos, todas estaban ocupadas. Por acá hay un pequeño claro de luz en la montaña que comienza a asomarse. Y en este espacio que está acá cercado es donde estaban los renos que los estuvimos alimentando anoche. Luego no sé qué hicieron con ellos porque cuando regresamos de cenar ya no estaban acá. Y esta mañana es que los estoy viendo. Hay varios por acá dispuestos, están sueltos. Voy a acercarme para que los vean. Aquí están tranquilitos. Hermosos, preciosos. Wow, qué bonito. Ven. Hola. Hola. Reseñando un poco la experiencia, debo decir que la parte de alimentar a los renos se sintió un poco, tal vez, demasiado turística. Pero ya lo que vino a continuación lo disfruté muchísimo. Y bueno, sobre todo pasar la noche acá, a pesar de que se duerma poco, la pasé increíble. Increíble. Muy bonito dormir acá, sobre todo si vienen con la idea de ver la aurora boreal y saben un poco de fotografía, pues pueden tener la posibilidad de hacerlo. Las personas que se estuvieron quedando en las tiendas, nuestros vecinos, como que no se esforzaron ni siquiera en salir un momento a asomarse a ver si se veía. Entonces estábamos Jonathan y yo solos aquí fotografiándola, cazándola.
De modo que vamos a desayunar. Les muestro un poco con luz, ahora sí, lo que estábamos viendo anoche. Aquí están los baños y esta es la casa donde se come, donde hacemos las cenas, el desayuno. La experiencia ha sido muy auténtica. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que abandonamos ese lugar, y este es uno de esos casos. Esta noche ha habido momentos durillos con el frío que hemos pasado y el ruido y el viento, pero ahora cuando nos vamos pensamos, ojalá el destino me depare otra oportunidad para vivir algo parecido, porque de donde venimos no tenemos estas experiencias y estas vivencias, y creo que bueno, nos enseñan y nos ayudan a conectar también con uno mismo y con la naturaleza. Así que bueno, un 10 por la experiencia de esta noche. No por la noche en sí, por el tiempo, pero sí por la experiencia. Gracias, Mirko. No, gracias a ti. Y seguro que días como este repetiremos aquí y en muchos lugares más, porque Jonathan ya se está volviendo tremendo compañero de aventuras. Y bueno, ya son las 9 de la mañana. Este es el vehículo que nos va a estar transportando de vuelta a Tromsø, que está más o menos a unos 50 minutos, una hora de acá. Y fue corto, pero qué bonita experiencia. Les recomiendo sinceramente que si vienen a Noruega, que se pasen por un campamento como este, que pasen la noche, porque lo van a disfrutar sin importar las adversidades. Y claro que sí, si tienen un poco de suerte y el cielo se despeja, puede que vean la aurora boreal. Así que muchas gracias por haberme acompañado, gracias por ver este episodio hasta el final. Si no se han suscrito, recuerden hacerlo, activen todas las notificaciones para que les llegue cada vez que yo subo un nuevo video. Pueden seguirme también en Instagram, donde estoy bastante activo. Y nos vemos como siempre dentro de muy pocos días con un nuevo episodio y en este mismo canal. Chao.